La historia terminó en los tribunales, pero empezó como una película perfecta. No con un beso, no con una promesa. Terminó con expedientes, fechas, demandas cruzadas y una sentencia definitiva en diciembre de 2024. 8 años después de que todo se rompiera. Durante más de una década, Brad Pitt y Angelina Jolie no fueron solo una pareja famosa, fueron un símbolo, una idea poderosa, dos estrellas que parecían haber encontrado algo más grande que Hollywood. Amor, propósito, una familia enorme, una vida que, al menos desde fuera, parecía tener sentido incluso bajo los focos. Pero cuando una historia necesita tantos abogados para cerrarse, ya no es solo una historia de amor, es una historia de consecuencias. Lo que el público vio durante años fue una narrativa impecable, química en pantalla convertida en relación real, compromiso humanitario, hijos creciendo entre rodajes y misiones internacionales, una boda discreta que sellaba lo que parecía una alianza definitiva. Lo que no se vio, o no se quiso ver, fue el precio que exige vivir dentro de una leyenda sin poder salir de ella. Esta no es una historia de buenos y malos, tampoco es una historia de escándalos inventados ni de secretos imposibles de comprobar. Es una reconstrucción documental de cómo una relación real, entre personas reales, fue transformándose poco a poco en una estructura demasiado grande para sostenerse sin fracturas. Aquí no hay mitología, hay fechas, hay decisiones, hay momentos que, vistos en retrospectiva, ya no parecen románticos sino irreversibles, porque cuando una pareja se convierte en marca, cuando una familia se convierte en proyecto público y cuando el amor se vive bajo observación constante, cada crisis cuesta más. Cada intento de arreglo exige más energía y cada error deja rastro. En 2016, el mundo recibió una noticia breve y seca. Angelina Jolie solicitaba el divorcio. Para muchos fue un shock, para otros, el final anunciado de una historia demasiado perfecta. Para ellos, fue el inicio de algo mucho más largo y más complejo que una ruptura. A partir de ese momento, su relación dejó de existir como pareja y empezó a sobrevivir como proceso. Un proceso legal, mediático y humano que se extendería durante años, afectaría a sus hijos, a su patrimonio y a la imagen pública que durante tanto tiempo habían construido juntos. Esta historia no trata de cómo se enamoraron únicamente. Trata de cómo una relación se transforma cuando el amor ya no es suficiente para sostener la estructura que lo rodea. Y para entender por qué todo terminó así, hay que volver al principio. No al final feliz que todos recuerdan, sino al punto exacto donde dos personas, con pasados muy distintos, se encontraron en el momento menos neutral posible. Ahí empieza realmente esta historia. Cuando se conocieron, Brad Pitt y Angelina Jolie ya no eran promesas, eran productos terminados del sistema de Hollywood, cada uno con un relato público muy definido y con una vida privada que llevaba años siendo observada, interpretada y simplificada por otros. Brad Pitt llegaba a ese momento como uno de los actores más reconocibles del mundo. Durante más de una década, había encarnado una idea muy concreta de masculinidad cinematográfica, carisma, control, éxito. Su rostro estaba asociado a grandes producciones, premios, campañas publicitarias y portadas. En lo personal, también cargaba con una narrativa que no le pertenecía del todo, la del esposo perfecto. Su matrimonio con Jennifer Aniston había sido presentado como una historia limpia, estable, casi ejemplar dentro de una industria famosa por lo contrario. Esa imagen, pulida, amable, funcional, se había convertido en parte inseparable de su figura pública. Angelina Jolie, en cambio, ocupaba otro territorio simbólico. Su imagen nunca fue la de la tranquilidad. Desde el inicio de su carrera había encarnado lo incómodo, lo intenso, lo imprevisible, no solo como actriz, sino como personaje público. Había hablado abiertamente de su vida emocional, de sus crisis, de sus decisiones poco convencionales. Con el tiempo, a esa imagen se sumó otra capa, la de activista humanitaria, enviada especial, figura política informal en escenarios de guerra y crisis. Jolie no se movía solo en alfombras rojas, se movía en campos de refugiados, reuniones internacionales y misiones que escapaban al circuito habitual del espectáculo. Ambos llegaban a ese cruce con experiencias sentimentales previas, pero también con algo más importante, con estructuras ya montadas alrededor de ellos. Equipos, contratos, agendas, expectativas externas. Nada en sus vidas era neutral. Cada paso tenía una lectura pública antes incluso de convertirse en decisión privada.
Lo que Brad llevaba a la espalda no era solo un matrimonio, sino una narrativa colectiva que millones de personas sentían como propia. Su imagen de estabilidad funcionaba casi como un contrato tácito con el público. Cualquier desviación de ese relato iba a ser interpretada como una ruptura moral, no solo emocional. Lo que Angelina llevaba consigo era lo opuesto, una reputación construida sobre la idea de libertad, intensidad y autonomía. A ella no se le exigía estabilidad, se le exigía coherencia con su carácter indómito. Pero esa misma imagen hacía que cualquier relación suya fuera observada bajo la lupa del riesgo. Así, cuando sus caminos se cruzaron, no lo hicieron dos personas solas. Se encontraron dos relatos ya escritos, dos mitologías previas que no encajaban fácilmente entre sí. Él representaba la continuidad, ella, la ruptura. Él era el rostro de una industria que premia el equilibrio aparente. Ella, la figura que incomoda a esa misma industria desde dentro. Por eso, desde el primer momento, su vínculo no pudo existir en silencio. No había espacio para el ensayo privado, para el error discreto o para el descubrimiento gradual. Cada gesto iba a ser interpretado, amplificado y convertido en titular. Antes incluso de que hubiera una historia que contar, ya había una historia que defender. Y ese contexto, desigual, cargado, expectante, fue el verdadero punto de partida de todo lo que vendría después. Porque cuando dos personas se encuentran bajo esa presión, el encuentro nunca es inocente. Es, desde el inicio, un acontecimiento. Nada empezó como un escándalo inmediato. Empezó como una coincidencia profesional con demasiada química para pasar desapercibida. En 2004, Brad Pitt y Angelina Jolie coincidieron en el rodaje de Mr. and Mrs. Smith. Sobre el papel, era un proyecto comercial más, una comedia de acción diseñada para el gran público. En la práctica, fue el espacio donde dos personas, ya cargadas de expectativas externas, pasaron meses trabajando juntas bajo una atención constante. No hay declaraciones oficiales que hablen de un inicio romántico en ese momento. Lo que sí existe es algo más sutil y más verificable. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. El primer punto de no retorno no fue un beso ni una confesión pública. Fue el cambio de percepción. Durante el rodaje y sobre todo, tras él, la narrativa alrededor de Brad Pitt empezó a desplazarse. Ya no era solo el actor casado con una de las mujeres más queridas de América. Empezó a ser el protagonista de una historia que no controlaba del todo, una historia en la que Angelina Jolie aparecía como catalizadora de una transformación. En enero de 2005 se anunció la separación de Brad Pitt y Jennifer Aniston. En octubre de ese mismo año, el divorcio se finalizó legalmente. Ese intervalo fue clave, no porque confirmara nada de forma explícita, sino porque cerró una puerta de manera definitiva. A partir de ese momento, cualquier vínculo nuevo que Pitt construyera ya no sería leído como una posibilidad privada, sino como una consecuencia pública. Ese mismo año, Mr. and Mrs. Smith se estrenó en cines. La película fue un éxito, pero lo que realmente capturó la atención del mundo no fue el guión, sino la energía entre sus protagonistas. La pantalla amplificó lo que el público ya sospechaba. Había algo ahí, algo que no encajaba en la categoría de simple trabajo. El verdadero giro llegó cuando esa sospecha dejó de ser un rumor y empezó a tener forma concreta. En 2005 y 2006, Brad Pitt y Angelina Jolie comenzaron a aparecer juntos fuera de contextos estrictamente profesionales. No hubo una presentación oficial ni una declaración solemne. Hubo imágenes, viajes, silencios estratégicos y, finalmente, una confirmación indirecta pero inequívoca. La vida de ambos empezaba a reorganizarse en torno a un nosotros. En 2006, nació Shiloh Nouvelle Jolie Pitt. Ese hecho, por sí solo, cerró cualquier debate público sobre la naturaleza de su relación. Ya no se trataba de química, ni de especulación mediática, ni de interpretaciones maliciosas. Había una familia en formación, y con ella, una decisión irreversible. Ese fue el verdadero punto de no retorno. No el rodaje, no los rumores, no el estreno. El momento en que la relación dejó de ser una posibilidad y se convirtió en estructura, en algo que implicaba responsabilidad, proyección a largo plazo y exposición total. Desde ese instante, Brad y Angelina dejaron de ser dos individuos que compartían un vínculo. Se transformaron en una unidad pública. Cada movimiento posterior, cada adopción, cada viaje, cada decisión, sería leído como parte de una narrativa mayor.
Y cuando una relación cruza ese umbral, ya no puede deshacerse sin consecuencias. Lo que empezó como una conexión intensa pasó a ser un sistema. Y los sistemas, cuando se tensan, no se rompen de golpe. Primero se expanden. Después del punto de no retorno, la relación no avanzó en línea recta. Se expandió. Y lo hizo a través de una serie de decisiones que no solo consolidaron el vínculo, sino que lo transformaron en algo más grande que una pareja. Primer episodio: la familia como centro. Tras el nacimiento de Shiloh en 2006, la vida de ambos empezó a reorganizarse alrededor de una idea clara: construir una familia numerosa y visible. En 2007, Angelina Jolie adoptó a Pax Tien en Vietnam, y Brad Pitt lo adoptó legalmente poco después. En 2008 nacieron los gemelos Knox y Vivian. La familia creció rápido, y lo hizo bajo una atención mediática constante. No era solo una cuestión íntima. Cada incorporación reforzaba la imagen de un proyecto común, sólido, casi ejemplar. Para el público, aquello parecía una declaración de estabilidad. Para ellos, implicaba una logística compleja y una exposición permanente. Segundo episodio: el nacimiento del Brangelina. Con el crecimiento de la familia, también se consolidó una marca. Brangelina dejó de ser un apodo ingenioso para convertirse en una identidad mediática global. La pareja era tratada como una unidad inseparable, con valores claros: compromiso social, crianza consciente, distancia del glamour vacío. Ese relato funcionó durante años, pero también creó una presión específica. Ya no bastaba con estar juntos, había que representar algo. La relación empezó a cargar con expectativas que iban más allá de lo personal. Tercer episodio: la formalización del compromiso. En 2012, tras varios años de convivencia y 6 hijos, anunciaron su compromiso. Para muchos fue una confirmación tardía, para otros, un gesto simbólico. 2 años después, en agosto de 2014, se casaron en una ceremonia privada en Francia. La boda fue discreta, casi austera para los estándares de Hollywood, y reforzó la idea de una pareja que había elegido un camino propio. Sin embargo, esa formalización también fijó jurídicamente una estructura que hasta entonces había sido más flexible. Cuarto episodio: el proyecto compartido. En 2015 llegó By the Sea, una película escrita y dirigida por Angelina Jolie y protagonizada por ambos. El filme mostraba a una pareja en crisis, aislada, intentando comunicarse. Aunque era una obra de ficción, su estreno fue leído inevitablemente en clave personal. La recepción crítica fue fría, y el contexto añadió peso al resultado. Por primera vez, el público veía a Brad y Angelina juntos, en una historia marcada por la distancia emocional. Estos episodios no fueron repeticiones del mismo gesto. Cada uno cumplió una función distinta. La familia consolidó el vínculo, la marca lo amplificó, el matrimonio lo fijó, y el proyecto creativo lo expuso a una lectura incómoda. En conjunto, construyeron un sistema complejo, admirable desde fuera, pero cada vez más rígido. Un sistema donde las decisiones personales tenían consecuencias públicas inmediatas y donde cualquier tensión interna se multiplicaba al contacto con la mirada externa. Lo que durante años fue presentado como fortaleza, empezó a convertirse en peso. Y cuando una estructura crece más rápido que la capacidad de quienes la sostienen, el conflicto deja de ser una posibilidad y empieza a ser una fase inevitable. Durante años, las tensiones no se manifestaron como un colapso visible, se acumularon, y lo hicieron dentro de una estructura que ya no permitía fallos pequeños ni correcciones discretas. A esa altura, la vida de Brad Pitt y Angelina Jolie estaba organizada como una operación compleja. 6 hijos, residencias en distintos países, agendas profesionales exigentes, compromisos humanitarios, rodajes prolongados y una atención mediática constante. Cada decisión, dónde vivir, qué proyecto aceptar, cuánto tiempo pasar juntos, tenía efectos en cadena. Nada era local. Todo era sistémico. La grieta empezó a notarse cuando la flexibilidad dejó de existir. Lo que en los primeros años había sido una relación capaz de adaptarse a cambios rápidos, se fue convirtiendo en una estructura rígida, con demasiados frentes abiertos al mismo tiempo. La familia era grande, la exposición era permanente y la vida privada, cada vez más difícil de proteger. En ese contexto, cualquier diferencia interna tenía un costo mayor que antes. El problema no fue un solo desacuerdo ni un episodio aislado, fue la suma de tensiones sostenidas en el tiempo. La relación ya no se sostenía únicamente en el vínculo entre 2 personas, sino en una red de responsabilidades compartidas,
expectativas públicas y decisiones legales. El margen para el error se redujo drásticamente. En términos visibles, todo seguía funcionando. Seguían apareciendo juntos en eventos clave. Seguían defendiendo una imagen de unidad. Seguían hablando de la familia como prioridad. Pero esa coherencia externa empezaba a exigir un esfuerzo constante. La relación ya no fluía, se administraba. El punto crítico fue que la grieta dejó de ser episódica y pasó a formar parte del funcionamiento normal. Cuando el conflicto se vuelve recurrente, deja de percibirse como una anomalía y empieza a integrarse en la rutina. En ese momento, la relación entra en una fase distinta. Ya no se trata de resolver algo puntual, sino de sostener una convivencia bajo tensión. Hacia 2016, el sistema estaba cargado al límite. No había espacio para una crisis más sin consecuencias estructurales. Cualquier evento disruptivo, por pequeño que fuera, tenía el potencial de desencadenar algo mayor. La relación ya no estaba en equilibrio, estaba en contención. Ese año no marcó el inicio del conflicto, sino su formalización. Fue el momento en que una serie de tensiones acumuladas encontró una salida irreversible. No porque alguien dejara de intentarlo de un día para otro, sino porque el costo de seguir sosteniendo la estructura se volvió demasiado alto. A partir de ahí, la historia dejó de avanzar de manera implícita y pasó a escribirse en documentos, fechas y decisiones formales. La grieta ya no era privada, se había convertido en el sistema mismo. Cuando el sistema empezó a fallar, nadie lo anunció en público. La escalada no fue un espectáculo inmediato, fue una secuencia de decisiones tomadas bajo presión, con el objetivo de evitar que la estructura colapsara de forma desordenada. En septiembre de 2016, Angelina Jolie presentó la solicitud de divorcio. La noticia fue breve, casi administrativa, pero el impacto fue inmediato. No solo porque se confirmaba la ruptura, sino porque se hacía oficial que la relación ya no podía gestionarse en privado. A partir de ese momento, cada paso tendría un registro legal y una lectura pública. El detonante que convirtió la tensión acumulada en ruptura formal fue un episodio ocurrido días antes, durante un vuelo privado familiar. Ese hecho pasó a formar parte de investigaciones y declaraciones oficiales. Las autoridades competentes evaluaron lo sucedido y, tras las revisiones correspondientes, no presentaron cargos penales. Esa conclusión fue pública y documentada. Sin embargo, más allá del resultado legal, el episodio marcó un antes y un después. La confianza dentro del sistema se había roto de manera irreversible. A partir de ahí, comenzó una fase paradójica. Por un lado, la relación había terminado. Por otro, la construcción que ambos habían levantado, familia, patrimonio, acuerdos, seguía en pie y necesitaba ser gestionada. La prioridad declarada fue proteger a los hijos y reducir el impacto público. En enero de 2017, ambas partes emitieron una declaración conjunta anunciando su intención de resolver el divorcio de forma privada, a través de un juez particular, para limitar la exposición mediática. Ese intento de contención fue, en sí mismo, un esfuerzo por salvar algo del proyecto original. No el matrimonio, sino la estructura. La idea era evitar una guerra pública, administrar el conflicto de manera controlada y mantener un mínimo de estabilidad para los hijos. Durante un tiempo, pareció posible, pero sostener una construcción tan grande exige algo más que acuerdos iniciales. A medida que avanzaban los meses, las diferencias no se reducían, se desplazaban. Lo que antes era emocional pasó a ser jurídico. Lo que antes se discutía en privado empezó a resolverse en escritos, audiencias y apelaciones. Cada intento de simplificar el proceso generaba nuevas capas de complejidad. La dinámica cambió de manera definitiva. Ya no se trataba de salvar la relación, ni siquiera de cerrarla con rapidez. Se trataba de gestionar un conflicto prolongado, con múltiples frentes abiertos y con una atención pública que nunca desaparecía del todo. Cada decisión implicaba una renuncia, a la privacidad, a la rapidez, a la posibilidad de un cierre limpio. El costo de sostener la construcción aumentaba con el tiempo, y cuanto más se intentaba contener el daño, más evidente se volvía que el sistema ya no podía volver a su forma original. Lo que quedaba era decidir cómo iba a desmantelarse y quién pagaría el precio de ese proceso. La escalada no fue un estallido, fue un desgaste continuo, y en ese desgaste, la relación terminó de transformarse en algo irreconocible para quienes, alguna vez, la habían llamado hogar. El final no llegó como una explosión, sino como una constatación. Para cuando el proceso avanzó, ya no quedaba una relación que salvar,
sino una estructura que cerrar de la forma menos dañina posible. Después de septiembre de 2016, el vínculo entre Brad Pitt y Angelina Jolie dejó de existir en términos cotidianos. No hubo reconciliaciones públicas ni intentos visibles de reconstrucción. Lo que hubo fue una transformación silenciosa pero profunda. El conflicto dejó de ser emocional y pasó a ser funcional. La pregunta ya no era, ¿podemos seguir juntos?, sino, ¿cómo gestionamos lo que queda? El punto definitivo se alcanzó cuando la separación se formalizó como estado permanente. En 2019, un tribunal concedió a ambos el estatus legal de personas solteras dentro del proceso de divorcio. Aquella decisión no cerró todos los asuntos pendientes, pero tuvo un significado claro. El matrimonio, como tal, había terminado. Lo que seguía ya no pertenecía al terreno de la pareja, sino al de las obligaciones compartidas que aún debían resolverse. Ese momento fue clave porque selló algo más que un trámite jurídico. Confirmó que no existía una vía de retorno. La relación no estaba en pausa, ni en revisión. Estaba concluida. A partir de entonces, cualquier interacción entre ellos estaría mediada por abogados, jueces y documentos. El contacto directo dejó de ser el canal principal. La causa profunda de ese final no fue un solo hecho ni una única decisión. Fue la imposibilidad de sostener una vida común dentro de una estructura que había crecido demasiado y que ya no podía adaptarse a las diferencias internas. La relación se había convertido en un sistema rígido, y cuando los sistemas rígidos fallan, no se reparan, se desmontan. Además, el paso del tiempo jugó en contra de cualquier cierre rápido. Cada año añadía nuevas capas, nuevas resoluciones, nuevas apelaciones, nuevas disputas sobre cómo interpretar acuerdos previos. El desgaste no disminuía, se redistribuía. Lo que no se resolvía en un frente reaparecía en otro. El final, entonces, no fue un día concreto ni una frase definitiva. Fue una sucesión de decisiones que, juntas, hicieron imposible cualquier reconstrucción. El divorcio dejó de ser una transición y se convirtió en un estado prolongado, una fase que definió la vida de ambos durante casi una década. Cuando una relación alcanza ese punto, ya no se mide por lo que fue, sino por lo que deja atrás. Y lo que quedó en este caso no fue silencio ni olvido, sino un largo proceso de reorganización personal, familiar y pública. El matrimonio había terminado. Pero la historia, lejos de cerrarse, estaba a punto de entrar en su etapa más visible y más dura, la fase jurídica y pública que convertiría una ruptura privada en un caso seguido durante años por el mundo entero. A partir de 2019, la historia dejó definitivamente el terreno emocional y entró en una lógica distinta, la del litigio prolongado. El foco ya no estaba en por qué se habían separado, sino en cómo deshacer, pieza por pieza, todo lo que habían construido juntos. En el centro de esa fase estuvieron dos frentes principales, la familia y el patrimonio. Por un lado, la cuestión de la custodia y el cuidado de los hijos se convirtió en un proceso largo y sensible. Durante años, distintas decisiones judiciales abordaron cómo organizar la responsabilidad parental en un contexto excepcional. Una familia numerosa, internacional, con padres de altísimo perfil público. Hubo resoluciones, apelaciones y cambios de criterio. Algunas decisiones iniciales fueron posteriormente anuladas por cuestiones procesales, lo que prolongó aún más el conflicto. Nada se resolvía de forma definitiva. Cada avance parecía abrir un nuevo capítulo. Por otro lado, emergió con fuerza un segundo eje de disputa, el patrimonio compartido. En particular, la propiedad del Château Miraval, una finca vinícola en el sur de Francia que ambos habían adquirido y desarrollado durante la relación. Miraval no era solo una casa o un negocio, era un símbolo del proyecto común, un lugar asociado tanto a la vida familiar como a la imagen pública de la pareja. En 2021, Angelina Jolie vendió su participación en la sociedad propietaria de Miraval a Tenute del Mondo, una entidad vinculada al grupo Stoli. Al año siguiente, Brad Pitt presentó una demanda alegando que esa venta había violado acuerdos previos sobre la gestión conjunta de la propiedad. Ese litigio abrió una nueva guerra legal, independiente del divorcio en sí, que sigue su curso en distintas jurisdicciones. Esta fase marcó un cambio definitivo en cómo el mundo veía la historia. Ya no se trataba de una pareja famosa que se separaba, sino de dos figuras públicas enfrentadas en tribunales durante años. Cada documento presentado, cada audiencia, cada comunicado oficial alimentaba una narrativa de desgaste, distancia y conflicto estructural.
El intento inicial de mantener el proceso en privado se volvió cada vez más difícil. Aunque muchas actuaciones siguieron siendo confidenciales, lo esencial terminó filtrándose a través de resoluciones judiciales y coberturas de medios. La historia se volvió fragmentaria, no un relato lineal, sino una sucesión de episodios legales que el público intentaba recomponer. Finalmente, en diciembre de 2024, el divorcio fue formalmente finalizado. Ese hito cerró el matrimonio en términos legales, pero no puso fin a todos los conflictos derivados de la relación. Las disputas patrimoniales, en particular las vinculadas a Mirabal, continuaron más allá de ese cierre. La fase jurídica transformó por completo el significado de su historia. Lo que había empezado como una relación observada con fascinación, terminó siendo un caso seguido con cansancio y distancia. El amor dejó de ser el centro, el proceso lo ocupó todo, y cuando una historia llega a ese punto, lo que queda ya no es la pregunta de quién tenía razón, sino qué huellas deja una ruptura que nunca pudo cerrarse del todo. Cuando una relación se prolonga durante años en los tribunales, la memoria deja de ser suficiente. Lo que queda son documentos, fechas y declaraciones que, juntas, permiten reconstruir una línea de hechos verificables. En el caso de Brad Pitt y Angelina Jolie, esa base pública es extensa y fragmentada, pero coherente. Todo comienza en 2004, durante el rodaje de Mr. and Mrs. Smith. No hay registros oficiales de un vínculo personal en ese momento, pero sí un punto de contacto profesional que se volvería central en la narrativa posterior. En enero de 2005, se anuncia la separación de Brad Pitt y Jennifer Aniston. En octubre de ese mismo año, el divorcio se finaliza legalmente. Ese cierre establece un antes y un después en la vida pública de Pitt. Ya no hay ambigüedad jurídica sobre su estado civil. En 2006, nace Shiloh Nubel Jolie Pitt. Ese hecho es público, documentado y marca la primera confirmación tangible de una familia en formación. Un año después, en 2007, Angelina Jolie adopta a Pax Tien en Vietnam y Brad Pitt completa la adopción legal poco tiempo después. En 2008, nacen los gemelos Knox y Vivian. Para entonces, la familia ya está compuesta por 6 hijos y es tratada por los medios como una unidad consolidada. En 2012, la pareja anuncia su compromiso. En agosto de 2014, se casan en una ceremonia privada en Francia. El matrimonio queda registrado legalmente y fija una estructura jurídica que hasta ese momento no existía. En 2015, ambos estrenan By the Sea, una película escrita y dirigida por Angelina Jolie y protagonizada por los dos. La obra recibe críticas mixtas, pero lo relevante es su valor contextual. Es el último proyecto creativo que comparten como pareja. El septiembre de 2016 marca el quiebre formal. Angelina Jolie presenta la solicitud de divorcio, citando la fecha de separación como el 15 de septiembre. Días antes, se había producido un incidente durante un vuelo privado familiar que fue objeto de investigaciones por parte de las autoridades competentes. En noviembre de 2016, se informa públicamente que dichas investigaciones se cierran sin cargos penales. En enero de 2017, ambas partes emiten una declaración conjunta anunciando su intención de resolver el divorcio de manera privada, mediante un juez particular, para proteger a sus hijos y reducir la exposición mediática. En 2019, un tribunal concede a Pitt y Jolie el estatus legal de personas solteras dentro del proceso de divorcio, separando esa condición del resto de los asuntos aún pendientes. El matrimonio queda, en la práctica, terminado, aunque continúan los litigios sobre custodia y bienes. En octubre de 2021, Angelina Jolie vende su participación en la sociedad propietaria del Château Miraval a Tenud del Mondo. En 2022, Brad Pitt presenta una demanda alegando que la venta violó acuerdos previos entre ambos sobre la gestión conjunta de la propiedad. Ese conflicto da lugar a procedimientos legales en distintas jurisdicciones que siguen activos durante años. Finalmente, en diciembre de 2024, el divorcio es formalmente finalizado. Esa fecha cierra el vínculo matrimonial en términos legales, aunque no pone fin a todas las disputas derivadas de la relación. Estas no son interpretaciones ni reconstrucciones emocionales. Son hitos documentados que permiten entender cómo una historia que comenzó como vínculo personal terminó convertida en un expediente de miles de páginas. Lo que queda claro al ordenar estas pruebas es que el final no fue repentino ni arbitrario. Fue el resultado de una secuencia larga, visible y jurídicamente trazable. Y con esa base, solo queda una última pregunta.
¿Qué queda cuando una historia tan grande se reduce, finalmente, a sus consecuencias? Cuando el divorcio se finalizó oficialmente en diciembre de 2024, no hubo celebración ni comunicado triunfal. No era un final cinematográfico, era un cierre administrativo de algo que, en la práctica, había terminado muchos años antes. Lo que quedó en la superficie no fue una reconciliación, ni una victoria clara de una parte sobre la otra. Lo que quedó fue una historia fragmentada, repartida entre resoluciones judiciales, disputas patrimoniales aún abiertas y una familia que tuvo que reorganizarse lejos del relato ideal que durante años la había definido. Brad Pitt y Angelina Jolie dejaron de existir como pareja hace mucho tiempo, pero su historia siguió viva porque nunca fue solo una relación. Fue un proyecto público, una estructura enorme que combinó amor, familia, imagen, dinero, valores y expectativas globales. Cuando esa estructura se rompió, no pudo desaparecer en silencio. En los años posteriores a la separación, ambos reconstruyeron sus vidas de forma distinta. Sus apariciones públicas ya no estuvieron ligadas el uno al otro. Sus discursos cambiaron, sus prioridades también. Y, sin embargo, el vínculo no se disolvió del todo. Permaneció en forma de responsabilidades compartidas, de procesos legales prolongados y de una narrativa mediática que se resistía a dejarlos ir. Incluso el tiempo no logró borrar del todo el símbolo que habían sido. Para el público, siguieron representando algo más que dos individuos separados. Siguieron siendo la prueba de que incluso las historias más admiradas pueden colapsar cuando la vida real no cabe dentro del mito. Hoy, lo que se ve no es una pareja caída en desgracia, sino las consecuencias de haber vivido durante años dentro de una leyenda. Una leyenda que prometía sentido, coherencia y propósito, pero que exigía un nivel de resistencia casi imposible de sostener. Tal vez ese sea el verdadero desenlace de esta historia. No el divorcio, ni los juicios, ni los titulares, sino la constatación de que ninguna relación, por intensa, comprometida o admirada que sea, puede sobrevivir indefinidamente cuando deja de pertenecer a quienes la viven y pasa a pertenecer al mundo. Y la pregunta que queda, inevitable, no es sobre ellos, sino sobre nosotros. ¿Cuánto de una relación puede ser real cuando está obligada a existir como símbolo antes que como vida?